Muy buenas noches. Gracias por estar ahí y mirarnos, porque su mirada nos da vidilla. Si encima tenemos publicidad, ya no es vidilla, ya es vida. Inauguramos hoy como somos tan humildes, no me atrevo a llamarlo esto picota, una picotilla se va a llamar este programa. Veremos si a Fran le parece bien la idea. La picotilla se llama Vale la pena, que son tres palabras que me encantan. ¿Vale la pena la vida? Vivir vale la pena y estar vivos vale la pena. ¿Qué diablo? Y vamos a hablar, como siempre, de cosas normales y corrientes, que es lo que es un servidor de ustedes o lo que pretende ser. Aquí, a mi vera, a la verita mía, don Juan Eusebio Solís. Gracias, entrañable y querido amigo. Y hoy vamos a hablar de un tema arduo y difícil, fíjense. Les voy a poner en situación. Vamos a hablar de una consecuencia del Sáhara, que son la acogida de los niños saharauis. El Sáhara es, a ver cómo lo resumo, el eterno engaño, Juan Eusebio. El eterno engaño, porque nos tienen falsificada la historia de esto también, ¿verdad? Por lo menos una eterna deuda, o de 47 años, una deuda que tiene España hacia unos españoles que fueron en su día. Efectivamente. También le llaman el suave estigma, que es una palabra muy fina, porque el suave estigma es el que se cierne sobre esta realidad. Todos miran para otro lado. Les voy a dar dos datos que son tremendos, amigos míos de Televisión Extremeña. Miren, la mayor zona de pesca del mundo, no estamos hablando, está ahí, en esas aguas, en esa inmensidad de agua, que son muy fértiles, por otra parte, si no, no lo sería. Otra cosa, otro datito, los yacimientos de fosfato del Bu-Craa, creo que se llama, a ver si lo deletreo bien, son otro de los yacimientos más grandes del mundo. Y puestos a decir, ¿saben ustedes, y yo no lo sabía hasta que he preparado este programa, que el muro militar más grande del mundo, la vergüenza del Sáhara, 2.700 kilómetros, con miles de bombas antipersonas? He estado viendo las imágenes y aquello, en vez de espinacas, son bombas mortíferas, es decir, con unos sistemas de detección de personas, de radares, una cárcel al aire libre, una cárcel al aire libre. Es tremendo la ignorancia que hay sobre este asunto, Juan Eusebio. Una guerra olvidada, ahora mismo, desde el octubre del año pasado, se declaró otra vez la guerra, había un alto el fuego desde el año 91 entre Marruecos y la República Saharaui Democrática, y el año pasado, pues por una rotura del pacto que tenía Marruecos, el alto el fuego que tenía Marruecos con el Frente Polisario, con la República Saharaui, se reanudó la guerra, y la guerra, eso, pues causa daños colaterales a los niños que están allí. El muro es el muro de la vergüenza, el muro más largo que existe actualmente, que separa la población saharaui, la zona liberada, de la zona ocupada por Marruecos, y es un muro totalmente minado, totalmente vigilado por las tropas marroquíes, que cuestan muchas vidas a lo largo del año a la población saharaui. Impide que la población saharaui se desarrolle, impide que la población saharaui, que siempre fue nómada, transite por su pueblo y pastoree su ganado. Y entonces, pues es lo que tú has dicho, Rafa, una cárcel para un pueblo. Bueno, fue nómada, saharaui. pero sí que es verdad que cuando fue la palabra protectorado es horrorosa, español, de hecho, el Aaiún lo fundó un militar español. Una cosita. Aparte de protectorado, el Sáhara fue una provincia. Fue la 53 provincia española. O sea, los saharauis eran tan ciudadanos españoles, sí, una provincia igual que puede ser ahora mismo Badajoz. Esa foto en blanco y negro en las Cortes era muy típica. Exactamente. Hombre, ellos tenían su carnet de identidad, igual que lo tenemos tú y yo, un carnet de identidad español. Ellos eran españoles con todos sus derechos. Pero es verdad que de nómadas los empezamos a convertir en urbanos, curiosamente. Bueno, yo te cuento una cosita. Cuéntame, a ver, para eso has venido, para contarnos cosas. Por cierto, mientras tú cuentas, estamos viendo unas imágenes bien aparentes. Sí, que los maestros, por ejemplo, había escuelas estables, como si dijéramos, en las capitales, en el Aaiún. El Aaiún era una capital de provincia, igual que podía ser cualquier otra, con su parador nacional, con todo, con sus escuelas, con sus institutos. Los niños de allí, en aquellos momentos, hoy adultos, estudiaban su BUP, estudiaban su EGB, pero también había escuelas, como si dijéramos, móviles. Los maestros se desplazaban a los sitios donde estaban la población saharaui, móvil, y daban sus clases en autobuses y en el desierto. ¿Por qué? Es decir, es una historia de desidia de España que debería de darnos vergüenza, porque, a ver, yo estoy estudiando, he estado leyendo al venir aquí, sí. Es decir, los límites internacionales del Sáhara se trazan en 1912, o sea, que ya había, teniendo en cuenta paralelos, de esa distancia.
Es verdad que durante la Guerra Civil Española pues se le da un impulso, yo qué sé, Muy por grande. razones estratégicas, supongo, ¿no? Bueno, incluso durante la República Española se fomentó, fue cuando realmente se empezó a explotar la zona del Sáhara. Tú has comentado, por ejemplo, la zona pesquera, la costa de saharaui. El pulpo que comemos, la mayoría del pulpo que comemos viene de esa zona. Es un banco pesquero riquísimo. Es el banco pesquero más grande de todo el Atlántico, Sí. lindando con España. Entonces, por ejemplo, el pulpo viene de allí. Has comentado las minas de fosfato. Las minas de fosfato son de las principales de todo el mundo, aparte de las que se extrae mejor el fósforo de esas, porque son a cielo abierto. Amén. Es muy fácil extraerlo. El fósforo sale muy bien de allí. Sale más rentable que en cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Aparte en China o en Rusia, el fósforo de Bucrac es las minas mejor de fosfatos de todo el mundo. Claro, yo entiendo que estuvieran hartos de la situación, pero a lo mejor el mejor método fue la creación en el 73 del Frente Popular de Liberación de Saguía, el Hamra y Río de Oro. Saguía, Hamra y el Río de Oro. El frente, en aquel momento era el momento de la descolonización, se había descolonizado Sí. hacía muy poquito Argelia. En el mundo España existía- cobardemente se había ido, vamos. No, en aquel momento todavía no se había ido. Hasta el año 76 no se fue. Bien. España tenía previsto en aquellos momentos, en el año 73 hasta el año 75, por los mandatos de la ONU y con las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, tenía previsto efectuar un referéndum. ¿Cómo se llamaba? De autodeterminación, ¿no? Un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui, que se había hecho un censo, pudiera elegir entre seguir con España Sí, o independizarse. independizarse. ¿Vale? Entonces, había previsto un referéndum. Ese referéndum es el que hasta ahora seguía reclamando el pueblo saharaui. Ese referéndum no se le ha concedido Marruecos. Lo que hizo fue invadir ese territorio, en aquel momento español, y hasta ahora sin descolonizar. O sea que hasta ahora España debería ejercer su derecho sobre ese territorio de descolonización. Estamos como Pero para ejercer muchos derechos. Vale, pero Hombre, es su es verdad obligación. que con unos golpes de efecto espectaculares, porque la Marcha Verde, allí miles de personas, dicen que 350.000. de personas y militares, Sí, no, eso sí, que eran los que más de verde militares. iban, por cierto. porque el pueblo saharaui tuvo que huir en el año 76 porque, aparte de la Marcha Verde, entre la Marcha Verde iban militares que después bombardearon y gasearon al pueblo saharaui cuando se desplazaba por el desierto hacia Argelia. El Tinduf creo que tiene 150.000 personas en unas condiciones inhumanísimas e indignas, vamos. Campamentos de refugiados donde no hay agua, le tienen que llevar el agua periódicamente, los camiones de Tinduf. Son 5 campamentos de refugiados, viviendo, pues eso, ahora ya, claro, después de 45 años, pues sí, hay sus casas de adobe, pero es viviendo en la tienda típica saharaui, en la jaima, que es la tienda hecha con las ropas de las mujeres. Ah, no lo sabía, fíjate. Las melfas, la ropa típica de la mujer saharaui, es la melfa, es una gran tela, y con eso las mujeres que iban huyendo fueron con lo primero que hicieron sus jaimas. No sabía, vamos a ir por partes. ¿En qué momento tú sientes esto como una pulsión interior? Es decir, bueno, esto ya no es vivir la caridad. ¿En qué momento tú te interesas por este asunto? ¿Cuándo te conmovió esta situación? Siempre hemos tenido tendencia, mi mujer, teníamos conocimiento de la situación, pero hace ya 7 años que empezamos a coger niños. Con la pandemia eso se cortó estos 2 años, no han podido venir, no han podido salir de los campamentos. Los niños, el programa que ahora empezaría en junio, que se reanudaría en junio, es el programa Vacaciones en Paz. Con ese programa, los niños se los saca de los campamentos durante los De 2 Tinduf. meses. De Tinduf, los campamentos de refugiados. Por cierto, vosotros habéis estado allí. Sí. Mi mujer, yo no. O sea, estas mi fotos mujer que estamos ha estado. viendo son hechas de- por mi mujer. Bien. En la Semana Santa del año 19, que Bien. fue cuando fue allí a Tinduf. Tinduf, cuando la última vez que se pudo. Bien. Que se pudo ir. Entonces, esto es que te enfadas conmigo si digo que es una adopción temporal, es acogida. Es acogida. Sí, no, que ya, Nosotros vamos, no me... estos niños tienen 2 familias, una familia natural, una familia biológica. Con la que viven allí. Con la que es su padre, su madre, sus abuelos, sus tíos, una familia Sí. suya, y después tienen aquí otra familia que somos sus padres de acogida. Nosotros los acogemos para librarlos durante por lo menos estos 2 meses de 50 grados
que sufren en los campamentos de Tinduf. Simplemente decirte, el desierto es el desierto, no hay nada, pero eso es la jamada, no es el desierto solamente, es la jamada argelina. ¿Qué significa? La jamada Porque me es estoy el perdiendo. infierno. Madre mía. Es el infierno del ¿El agua, desierto. cómo se abastecen de agua? Pues van camiones cisternas que le dejan en unos depósitos, le dejan la cuota de agua para que cada familia se pueda sobrevivir. ¿Y por qué, por qué están en un lugar tan inhóspito? Seguro que Argelia tiene algún lugar más... Ellos no quieren separarse, es el lugar más cercano a su frontera, a la frontera con el Sáhara. Podrían venirse a la costa del Mediterráneo argelina, pero ellos no quieren desprenderse, no quieren Y hasta separarse. ahora Marruecos ahí no se ha atrevido todavía a meterse en el Tinduf. Bueno, hay veces que ataca, de hecho ahora mismo, normalmente salen noticias de que Marruecos, con los drones que tiene ahora mismo, con la tecnología moderna que tiene de drones, ataca algunos convoys de camiones que simplemente van de Tinduf hacia Mauritania y son atacados y ahí muere personal civil saharaui. Oye, vamos a ver, tu mujer y tú os implicáis y hacéis este acto de generosidad y solidario y, bueno, ya, pero estoy hablando de vosotros, habrá más gente que lo haga. Pero claro, esto visto desde fuera, dice, uy, qué tierno los niños, sí, pero estos niños vienen de otra cultura, de otras tradiciones, de otra forma de vivir, claro. El ensamblaje puede ser un poco a veces complicado. Ellos se adaptan. Tú dices que generosidad por nuestra parte y generosidad por la suya. Ellos abandonan a su familia, dejan a su familia. Son conscientes de eso. Son conscientes de que están dejando a su familia. Eso les duele. Lo que pasa es que ellos también aspiran a tener el conocimiento de otra cultura, se adaptan perfectamente a nuestra cultura, nos enseñan mucho de su cultura, de compartir. Simplemente, por ejemplo, el primer día que llegó uno de los niños, bueno, llegó a mediodía, un poquito antes de comer, nos ponemos a comer. Los niños, sus abuelos y eso hay que tener en cuenta que saben español, que la mayoría hablan español, el segundo idioma, aparte del hasanía, que es un dialecto del árabe. Ellos hablan hasanía, el segundo idioma oficial. Están familiarizados con el español. Con el español, eso se enseña en las escuelas, español. Hay que decir también un dato anecdótico. La moneda de la República Saharaui es la peseta saharaui. O sea que todavía tienen muchos lazos con España. Ellos hablan español. Y lo que te iba a comentar, el ejemplo que dan estos niños, simplemente es un detallino, es una cosa. Nos ponemos a comer y mi mujer y yo normalmente a lo mejor no comemos fruta. Entonces le pusimos al niño, cuando acabamos de comer, un plátano y el niño vio que no teníamos los demás plátanos. Pues él cogió y hizo las tres partes para darnos que nosotros teníamos que coger plátano también. Pero, por ejemplo, en normas... Un niño que venía con hambre, porque... Te lo digo con pena, pero en normas que aquí son habituales, lavarse las manos, los dientes... Quiero decir, ellos no están... Todos tienen agua, no disponen de agua potable, por decirlo así. Nos enseñan. Por ejemplo, ellos se lavan las manos, se lavan los dientes, pero cuando se están enjabonando están cortando el agua porque hay que ahorrar agua. Cuando se lavan los dientes, ellos cortan el agua. O sea que nos enseña. Ellos tienen... La cultura árabe es limpia también. Sí, no lo dudo. Pero la cultura árabe en el desierto es la cultura árabe. Quiero decir que... Oye, vamos, son temas... Pero bueno, ya que estamos hablando aquí de todo con naturalidad y además poquito tiempo nos queda... Pero, por ejemplo, ellos son... ¿Qué creencias tienen? Es decir, porque no... Sí, somos musulmanes. Ellos son musulmanes. Musulmanes practicantes, por ejemplo, bueno, o de todo hay. Hay de todo. Hay más practicantes y menos practicantes. Normalmente te dan ejemplo también de religiosidad. Ellos, por ejemplo, te dan las gracias a Dios siempre. Empiezan saludándote con la palabra Dios. Al fin y al cabo, Alá significa Dios. No es un Dios, es Dios. Entonces ellos, por ejemplo, Alá, Dios, siempre lo tienen en su boca. Gracias a Dios, que la paz sea contigo, siempre... ¿Cuándo empiezas tú esta aventura, este año? Este año se supone que empezará a finales de junio, primeros de julio. Las cosas no están... Agosto y julio mitad y septiembre. agosto. No, hasta finales de agosto. Porque ellos empiezan el curso. Vamos a ir terminando. Y las lecturas, porque claro, ellos no saben leer castellano bien. Sí, es que claro, ¿no? Hombre, algunos, según la edad, sí saben. Por eso te digo que el segundo idioma allí es el español. O sea que sí. Blancos, negros, morenitos, hay de todo. Hay de todo. Yo este año, por ejemplo, hasta aquí hemos tenido 2 niños que eran morenitos, Abba y Sheikh, y ahora vamos a traer a una niñita que es negrita, Fatimetu, preciosa, pero es negrita. Hay negros más o menos morenitos y bueno, pues todos
una delicia de niños. Pues y si la quiere, familia... si quiere un día la traemos para acá Sí, y sí, le sí. presentamos a Maima, Cuando- gracias a la cual salimos, si no, ¿de Cuando qué? esté por aquí ella, seguro que sí. Pues muchas gracias, porque nos has ayudado un Gracias. poco a abrir de este tema, que es verdad que es sangrante, porque muchas veces uno dice, bueno, y temas que tenemos tan cerca, ¿por qué no existen, macho? Y esta gente son vidas humanas. Bueno, un campamento inhóspito, 150.000 personas. Por cierto, ¿cómo fue tu mujer hasta allí? Con vuelo desde Madrid a Argelia, de Argelia a Tinduf, a un aeropuerto militar, y después autobús. 8 o 10 horas de autobús por el desierto, y después la acogida allí es fabulosa, las familias eso, se desprenden de todo hacia ti, la generosidad allí es súper, súper, súper. Pues muchas gracias, Juan Eusebio. Gracias. Ven ustedes como tenemos buena gente a nuestro lado. O sea que, ¿cómo me ha dicho Fati el nombre? Fatimet. Fatimet, bien, me va a costar aprenderlo porque soy muy Bien. tardo yo también para estas cosas. Pero que vale la pena, que les he dicho al comienzo, vale la pena conocer estas cosas que tenemos tan cercanas. Y yo creo que vamos a seguir hablando este verano, ya veremos si nos da oportunidad para hacerlo. A ustedes, muchas gracias por estar aquí en la Picotilla Vale la Pena. Hasta luego, buenas noches.